Vamos a ver de la unidad 2 el tema 8, sistema de recolección de aguas servidas. Se define como la red de tuberías que se encargan de recoger y transportar las aguas negras de la edificación y las va a llevar ya sea al colector público o al sistema de tratamiento. ¿Cuáles son las partes del sistema de recolección de aguas servidas? Los artefactos o piezas sanitarias, las tuberías de evacuación y las tuberías de ventilación cloacal. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada una de esas partes. Los artefactos. Nosotros, por supuesto, no vamos a diseñar los artefactos, pero sí nos interesa saber que son de material impermeable y de fácil limpieza. Y debemos determinar o conocer cuáles son los que descargan a la pared y cuáles descargan a piso. ¿Qué artefactos descargan a la pared? Los lavamanos, batea, fregadero, lavadero. ¿Y quiénes descargan a piso? Ducha, bañera, excusado, inodoro de piso. Ahora hay unos que tienen sifón incorporado y otros no. La ducha no tiene sifón incorporado porque se coloca dentro de las tuberías de evacuación. El excusado sí tiene sifón incorporado. Ahí les coloco una imagen. En la parte superior tenemos la imagen de un lavamano, que es una pieza que descarga en la pared y tiene el sifón pero en las tuberías. Igualmente el bidet puede ser que descargue a piso o descargue en pared. Allí se aparecen en las imágenes. Y el excusado descarga a piso, pero ya la pieza como tal, el artefacto, trae el sifón incorporado. Aquí les presento un lavamano, que es una pieza que descarga en la pared. Las piezas que descargan en la pared las vamos a llamar piezas altas. Este lavamano, aquí tenemos el artefacto, tenemos la tubería, en este caso la tubería de evacuación, y por supuesto las aguas negras van en la tubería de evacuación y por la pared hacia el techo sube la tubería de ventilación. En la tubería tenemos el sifón. Allí es donde se forma el sello hidráulico, que es el agua que queda almacenada allí. ¿Cuál es la función del sello hidráulico? Es no permitir el paso de los gases, de esos malos olores dentro del ambiente sanitario. ¿Y cuál es la función de la tubería de ventilación? La función de la tubería de ventilación, primero, por supuesto, es que puedan salir los gases del ambiente sanitario, pero su función principal, aquí se la estoy colocando, es garantizar el equilibrio de presiones. ¿Para qué? ¿O qué es eso? Si observamos la imagen, de este lado del lavamanos está abierta, ¿verdad?, la atmósfera, por lo tanto tiene presión atmosférica. Y de este lado también hay presión atmosférica porque la tubería de ventilación sale por encima de la edificación o por encima del techo del edificio. Entonces ese equilibrio de presiones permite que el sello hidráulico se mantenga allí, esa agua acumulada en el sifón. En cambio, si nosotros sellamos la tubería y no hay ventilación, puede producirse una succión que se va a arrastrar o se va a robar el sello hidráulico y entonces van a entrar los malos olores dentro de la edificación o dentro del ambiente sanitario. Finiquitando entonces, la función del sello hidráulico es que no pasen los malos olores hacia dentro del ambiente sanitario y la función de la tubería de ventilación es garantizar un equilibrio de presiones de manera que se mantenga ese sello hidráulico. Ahora, para las piezas que descargan en la pared, la ventilación se va a levantar en el punto de descarga. En el caso de piezas altas como el lavamanos, que es una pieza que descarga en la pared, la tubería de ventilación, que es como se la estoy colocando allí, la línea punteada, esa se levanta en el punto donde descarga. Ahora, hay piezas que descargan en el piso. Entonces la ventilación no se puede hacer en el piso, no podemos levantar una tubería en el medio del baño, en el medio del sanitario o en el medio de la ducha, sino que se hará sobre su tubería de evacuación en la pared más próxima adecuada. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las ventilaciones. ¿Qué nos interesa saber entonces de los artefactos?
cuáles descargan en pared, cuáles descargan en piso y dónde pueden ser las posibles ventilaciones. Vamos ahora con las tuberías de evacuación. ¿Cuál es su objetivo? Recoger las aguas negras que se generan en las piezas sanitarias y transportarlas al colector público o al sistema de tratamiento. Si nosotros analizamos y comparamos el sistema de recolección de aguas servidas con el sistema de distribución de agua potable, la función en el sistema de distribución de agua potable, que fue todo lo que vimos en la unidad 1, es llevar el agua hacia la edificación y surtir las piezas sanitarias. Ahora, en este tema, en el sistema de recolección de aguas residuales, ¿cuál es nuestra función? Ahora vamos a recoger todas esas aguas que se producen en las piezas sanitarias. Y mediante las tuberías de evacuación las vamos a recoger y transportarlas fuera de la edificación. Ahora, las partes de las tuberías de evacuación son tres. Los ramales internos o ramales de desagüe, que son las tuberías que recogen las aguas de las piezas sanitarias y están en los diferentes niveles. Las columnas o bajantes, que son las tuberías verticales que nos van a permitir recoger el agua en cada nivel. Esto sobre todo si hay edificaciones de varios niveles. Si es de un solo nivel no habría bajantes. Y colectores internos y externos. Vamos a ver cuál es cada uno. Tenemos aquí como si fuera una edificación de dos niveles. Tenemos los ramales internos, que son las tuberías que van a recoger las aguas negras de cada uno de las piezas sanitarias dentro del ambiente sanitario. Esos ramales internos se van a conectar hacia lo que es el bajante, que es la tubería vertical, que llega hasta planta baja, y luego de allí ese bajante, el agua que sale de los bajantes es recogida en planta baja por los colectores. Este es un trazado de un baño donde aparece el lavamanos, tenemos la ducha, el inodoro de piso y el excusado. Y tenemos el trazado de tubería de aguas negras, la cual va a descargar a un bajante. Viéndolo en isometría, tenemos lo que son los ramales, que son estos que están acá. Tenemos tuberías de ventilación, que hasta ahorita no hemos hablado de ellas, y lo que es el bajante, cómo se conectan y lo que iría entonces a planta baja para recoger esas aguas. Los ramales internos, como definición, son tuberías que recogen las aguas negras producidas por los artefactos y las descargan al bajante. ¿Qué materiales utilizamos o se utilizan para los bajantes? Tenemos hierro fundido, hierro o acero galvanizado, PVC u otro material autorizado, pero actualmente el más utilizado es PVC. ¿Cómo se colocan? Puede ser embutidos en la losa, colgadas o enterradas. Cuando son embutidas en la losa son en edificaciones multifamiliares que se colocan en los diferentes niveles de la edificación. Colgadas puede ser en hoteles, edificios institucionales como hospitales, cárceles, escuelas, hasta las universidades. Y si ustedes recuerdan, en Los Perosos uno podía ir a los baños y se veían las tuberías colgadas. Y enterradas sería, por supuesto, en los niveles de planta baja, que se deben colocar de esta manera. Y vamos a ver unas imágenes. Tenemos acá las diferentes colocaciones de tuberías. Las enterradas, aparecen dos imágenes. Tenemos las embutidas en losa, pero en este caso puede ser embutida en losa maciza, que es la que tenemos en la parte superior, que están colocadas las tuberías y está el armado para vaciar. Y tenemos en losa enervada, como esta que les estoy presentando acá. Y aparte, bueno, tenemos las colgadas. Otro ejemplo de tuberías colgadas lo tenemos en el LAU, en el que ahorita es el MAS,
en el supermercado, el que era el supermarket, uno iba al sótano en el estacionamiento y allí ustedes pueden ver en la parte superior del sótano cómo están las tuberías colgadas del supermercado. Esto porque se colocan colgadas en estos tipos de edificaciones, porque en el caso de que haya algún problema en las tuberías no tengamos que suspender las actividades. Imagínense en un hospital, o cerrar toda esa área por un buen tiempo mientras se rompe el piso para verificar dónde está la falla para poder reparar y luego volver a colocar el piso. Sino colgadas es mucho más fácil, y en poco tiempo la reparación. Las tuberías que recolectan las aguas negras, como en este caso los ramales, deben de llevar pendiente, porque estas no funcionan a presión sino por gravedad. Tenemos acá las pendientes asociadas al diámetro de la tubería de evacuación. Si la tubería de evacuación su diámetro es mayor o igual a 4 pulgadas, la pendiente debe ser del 1%. Y si su diámetro es menor a 4 pulgadas, la pendiente debe ser 2%. Esto lo vamos a tomar muy en cuenta en la hora del diseño. Los cambios de dirección y empalmes. ¿Cómo se conectan las tuberías de aguas negras? Si recordamos las de agua potable, cuando ustedes hicieron su trazado, estas se conectaban a 90 grados, pero las de aguas negras no se pueden conectar o no se conectan a 90 grados, sino a 45 grados medidos sobre la prolongación del flujo en la tubería. Les coloco aquí 3 ejemplos de conexiones a 45 grados. Tenemos la primera, donde el flujo viene en un sentido y debe por alguna razón cruzar. No lo hacemos a 90 grados, sino, como indica allí, a 45 grados en el mismo sentido del flujo o de la prolongación del flujo en la tubería. Acá viene el flujo en un sentido y debemos conectarle otro. Igualmente se hace a 45 grados para que pueda seguir el recorrido. Y tenemos este otro que quizás no lo podemos apreciar muy bien, que el flujo va en este sentido y debemos conectar una tubería que viene en este sentido. Fíjense que, o imagínense que fuese el agua de un excusado que debe de hacer ese cruce que le estamos colocando de esta manera. Está bien hacer ese cruce. No, aunque está a 45, pero no está medido sobre la prolongación del sentido del flujo en la tubería. Y fíjense que al hacer ese cruce, si es un agua de excusado que va a traer sólidos, ahí se va a trancar. Entonces este cruce está realizado de manera indebida. Por eso le coloco la X, porque está erróneo. Tenemos este trazado de tuberías. Estos son ramales, porque son los que recogen las aguas negras de un baño, de un ambiente sanitario. Fíjense que las conexiones están realizadas todas a 45 grados. Tenemos esta principal que viene conectado a un tapón de registro que se utiliza para lo que es mantenimiento por alguna tranca que haya en la tubería. Tenemos el excusado, allí se está recogiendo el agua del excusado. Tenemos la ducha, se recoge el agua allí de la ducha y fíjense que se están conectando a 45 grados en el sentido del flujo. Tenemos un centro de piso, un lavamano, que fíjense que, o recuerden que las piezas altas o el lavamano descarga en la pared, por eso se le coloca su descarga allá. El sifón de piso descarga en el piso, igual el excusado descarga en el piso, la ducha descarga en el piso y el bidet también descarga en el piso. Entonces allí tienen su descarga, este es el bidet. Y fíjense entonces cómo cada una de las tuberías se conectan a 45 grados, medidos en el sentido del flujo. Empalme de los ramales internos con el bajante. Recuerden que si hay diferentes niveles, esos ramales internos van a descargar el agua al bajante, que es el que va a recoger el agua de los diferentes niveles. Se pueden utilizar para eso
T sanitarias sencillas o dobles. Ya vamos a ver cuáles son. Pueden usarse codos y Y de 45 grados sencillas o dobles también. Aquí les coloco algunas conexiones de PVC para la recolección de aguas servidas. Tenemos la Y, que es esta, donde el bajante iría vertical, y acá conectamos los ramales internos. Y esta es la doble Y, donde también el bajante iría vertical, y de este lado y en este lado pueden conectarse los ramales. Esa sería la Y y la doble Y. La T se las voy a mostrar con este otro detalle. En esta imagen tenemos los ramales de un baño. Todos estos son los ramales de baño que ustedes lo pueden ver más a detalle. Y está conectada con lo que es el bajante, que este es el bajante, por medio de una doble T, que es esta que está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la doble Y y la doble T? La doble Y, tenemos el bajante y se conecta de esta manera, a 45 grados. Y la doble T, igualmente tendríamos el bajante, pero su conexión a 45 y luego va horizontal. Igualmente del otro lado 45 y horizontal. Esa es la diferencia entre las dos piezas. Recuerden que la que les estoy indicando acá es la doble T. Ahora vamos con las columnas o bajantes. Estas son tuberías verticales que drenan las aguas negras producidas en los diferentes niveles de la edificación. ¿Qué materiales se utilizan para los bajantes? Puede ser hierro fundido o PVC. Recuerden que el más utilizado ahora es PVC. Y si se usa este material, la tubería, como es vertical y va a lo largo de diferentes niveles, debe soportarse mediante abrazaderas en entrepisos aproximadamente cada 1,5 metros. Sin embargo, dependiendo de la tubería que estemos utilizando, si es Paco, si es Revinca o alguna otra marca de tubería, cada una nos indica a cada cuánto debe de ser colocada las abrazaderas, que son las que van a estar soportándola o sosteniéndola a la pared. ¿Cómo se coloca? Si son edificaciones de 4 niveles o menos, los bajantes se pueden colocar dentro de la misma tabiquería, en las mismas tuberías. Pero si ya son edificaciones grandes de más de 4 niveles, deben colocarse en ductos diseñados para tal fin. Estos ductos son construidos con los mismos bloques, no son ductos metálicos como si fuesen de aire acondicionado central, sino son espacios dejados internamente en las paredes para que las tuberías puedan pasar a lo largo de toda la edificación. Los ductos, sus dimensiones mínimas son de 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Por qué es la mínima? Porque por ese mismo ducto pasaría la tubería de agua blanca como la tubería de aguas negras. Entonces se requiere una separación mínima entre ambas de 20 centímetros. Ahora vamos con los colectores. Los colectores se le conocen también como la cloaca de la edificación. Los colectores internos son las tuberías horizontales que van a drenar las aguas negras transportadas por los bajantes hacia afuera de la edificación. Y por supuesto también drena ramales de planta baja. El dibujo que les presento es una planta baja donde están llegando las tuberías verticales, que son los bajantes. Estos círculos que ven acá son los bajantes que llegaron a planta baja y traen el agua de los diferentes niveles. El cuadro que ustedes están viendo allí, que está rodeando a cada uno de los bajantes, son los ductos. ¿Cómo se hace con esa agua de los bajantes? Nosotros esa agua que ya está viniendo de los diferentes niveles no la podemos pasear en la planta baja, o no debería pasear. ¿En qué sentido les digo pasear? Que yo conecte un bajante con el otro, luego con el otro y con el otro, y de ahí sacarla de la edificación. No, la idea es sacarlo más rápido posible, de tramos más cortos posibles, sacarlo de la edificación. Por eso en este caso
les estoy colocando 4 bajantes que están viniendo de los diferentes niveles y de una vez los saco de la edificación mediante los colectores. Allí está saliendo ya de la edificación. Ahora en planta baja, por lo general, pueden haber otros apartamentos. Entonces a esos colectores internos yo le conecto los ramales que puedan haber en planta baja. Los colectores internos deben cumplir los mismos requisitos pautados para los ramales internos. Por ejemplo, las conexiones a 45 grados, las pendientes deben tener pendientes también. Su colocación es en zanjas, su ancho y profundidad depende del diámetro de la tubería. Vamos ahora con los colectores externos. ¿Quién va a recoger el agua que está sacando de la edificación los colectores internos? Sería ahora los colectores externos, que son tuberías horizontales que recogen las aguas negras provenientes de los colectores internos y los llevan allá al cachimbo de empotramiento. Aquí les estoy colocando una imagen, la que teníamos anteriormente, que es la planta baja, donde los colectores internos están sacando el agua de la edificación. Entonces se colocan unas tanquillas, que son los cuadros que estamos viendo en la parte externa, y las tuberías o colectores externos que van conectándose hasta llegar al cachimbo de empotramiento. Materiales de los colectores: igualmente hierro fundido, PVC y concreto. También se utiliza concreto como en las cloacas que se colocan ya fuera de la edificación, en las calles. A los efectos de empalme, cambio de direcciones, cambio de pendientes para diferentes tipos de tuberías, se usan las tanquillas, que son los cuadros que les indiqué en el dibujo anterior. Así como cuando ustedes vieron acueducto y cloaca, que se utilizan las bocas de visita para conectar cada una de las tuberías. Si se van a hacer cambios de direcciones, cambios de pendiente, cambio de material, no se colocan, hablando de colectores ya, tanto en la calle como dentro de la parcela, no se colocan codos, no se colocan T, sino que se conectan. Si es ya en la parcela, que es lo que estamos viendo ahorita, se colocan las tanquillas, y si es en la calle se colocan las bocas de visita. Ahora, así como las bocas de visita funciona para el mantenimiento, igualmente las tanquillas también funcionan como inspección y limpieza de los colectores. Como mínimo debe de haber una separación de 1 metro. Todo esto está en la norma 4044. Debe haber una separación de 1 metro entre la tubería de aguas negras y de aguas blancas, y 1 metro entre la tubería de aguas negras y el estanque, y como retiro de la parcela 1 metro también. Esto tomarlo en cuenta cuando se vaya a hacer el trazado de aguas negras. Acá le coloco la imagen de una tanquilla. Es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos otra imagen donde podemos apreciar que es una tanquilla de concreto donde la tubería llega, descarga, y tenemos la tubería de salida. Así es que conectamos entonces los colectores externos mediante tanquilla. Aquí les coloco un plano. Este no lo trabajé yo, simplemente lo tomé como imagen para mostrarles el ejemplo de las tanquillas. Tenemos una tanquilla al inicio de las descargas de aguas negras, otra tanquilla para el cruce. Conectamos los diferentes ramales que tenemos allí en planta baja. Al colector, y tenemos acá otra tanquilla. Fíjense que aquí tenemos otra tanquilla que quedó desconectada, y si vio un error, ellos debieron de haber colocado otra tanquilla aquí y luego llevar el agua hasta este colector, porque debe de salir una sola tubería de la parcela para conectarse el colector que está en la calle. Vamos con la tubería de ventilación cloacal. ¿Cuál es el objetivo de esa tubería? Que ya se lo dije al inicio. Es proteger los sellos hidráulicos. Recuerden que debe permitir que haya un equilibrio de presiones
y de esta manera se protege el sello hidráulico. ¿Qué materiales se utilizan para estas tuberías? Las mismas o los mismos materiales que se utilizan para las tuberías de evacuación, que son hierro galvanizado, acero, hierro fundido y PVC, y el más utilizado es PVC. Partes de la tubería de ventilación cloacal. Tenemos 3 partes. Tubería de ventilación individual, que es la tubería vertical que se levanta sobre la tubería de evacuación de cada pieza. Tenemos la tubería de ventilación horizontal, que también se conoce como baranda de ventilación, y de esta manera la vamos a llamar baranda. Empalma todas las ventilaciones individuales con la ventilación principal. Y la tubería principal de ventilación, que es una tubería vertical, conecta todas las ventilaciones horizontales con el aire exterior. Acá les coloco un pequeño esquema donde se ven las tuberías de evacuación y las tuberías de ventilación. Las tuberías de evacuación son las líneas continuas negras. Tenemos, vamos a repasar, los ramales internos, el bajante y colector. Esas son las tuberías de evacuación. Ahora, ¿cuáles son las tuberías de ventilación? Son ventilación individual, que es la que se levanta para cada pieza, y son estas tuberías verticales que vemos acá. Cuando se hacen en un plano, las tuberías de ventilación se hacen de manera discontinua o punteada, como es la que les estoy mostrando. Entonces, para cada pieza, en este caso, se muestra un tubo individual de ventilación. Igualmente, en el otro nivel hay tubos individuales de ventilación o de ventilación individual. ¿Qué hacemos con cada uno de esos tubos que suben para cada pieza sanitaria? Se conecta mediante la tubería horizontal de ventilación, que es la que les dije que la vamos a llamar baranda de ventilación, que es la tubería horizontal. Aquí está la baranda y aquí está la otra baranda. Esas barandas, ¿a dónde van a ir a dar? A lo que conocemos como, aquí está su nombre, tubería principal de ventilación, que es una tubería vertical. Esta que está acá va a ir paralela al bajante y se conecta con el bajante en un punto al principio, al final. Quien realmente va a salir del techo de la edificación es el bajante, por eso fue el que lo dejé más largo. Es el que va a salir del techo de la edificación y va a estar abierto a la atmósfera y va a llevar los gases fuera de la edificación, y es el que va a permitir el equilibrio de presiones. Ahora, estas tuberías verticales, las individuales, ¿qué altura la vamos a levantar desde la tubería de la pieza sanitaria? Dice, esta que les estoy indicando. ¿Qué tanta altura deben de tener? Y la norma me indica que debe ser 15 centímetros por encima de la línea de rebose de la pieza sanitaria que se esté ventilando. Eso es lo mínimo. Por ejemplo, en un baño, ¿cuál es la pieza más alta que descarga en un baño? Sería un lavamanos. Ese lavamanos, ¿qué tan alto debo yo de colocar esa tubería individual de ventilación? Esa va a ir dentro de la pared. Si ustedes piensan en un baño, ustedes no ven ninguna tubería de ventilación porque va dentro de las paredes. Entonces, ¿qué tan alto se va a colocar para luego colocarles la baranda? Mínimo sería 15 centímetros por encima de la línea de rebose. ¿Cuál es esa línea de rebose de la pieza? Bueno, donde la pieza comienza a desbordarse de agua. Sería donde el lavamanos pueda comenzar a desbordarse. A partir de allí para arriba se medirían los 15 centímetros. La baranda de ventilación debe de llevar una pendiente, no debe ser horizontal, aunque se define así, una pendiente de no menor del 1%, ya sea hacia la ventilación principal o hacia el artefacto más alejado. La ventilación principal es obligatoria en bajantes que reciben descarga de 2 o más pisos. Ahora, como les dije anteriormente, quien se debe prolongar es el bajante de aguas negras con toda su sección, es decir, su diámetro, hacia el aire exterior por sobre el nivel de techo.
Y es lo que les estoy indicando en esta imagen. Aquí estamos viendo los ramales internos conectándose con el bajante. Esta es la ventilación principal que se conecta con el bajante. Este es el nivel de techo y encima del nivel de techo es el que sobresale el bajante para ventilar todas las piezas sanitarias. La ventilación principal debe de cumplir, importante, diámetro uniforme. Diámetro uniforme quiere decir que a lo largo de toda la tubería va a tener el mismo diámetro, no va a variar el diámetro y se conecta con el bajante. No les voy a leer esto porque ustedes lo pueden verificar en la presentación, pero ¿qué me está queriendo decir aquí? Debemos conectarla con el bajante. Voy a ir a la imagen que teníamos atrás. Esta es la imagen. ¿Y qué me quiere decir eso que está allí? Que eso aparece en la norma. Todo lo que les estoy indicando aparece en la norma 4044 en el capítulo de aguas negras. Que la ventilación principal se debe conectar con el bajante al principio, al final, y si ya hay más de 10 niveles que se están conectando al bajante, debe haber también una conexión intermedia. Eso es lo que nos está indicando allí. Ahora vamos a ver los tipos de ventilación. Si hacemos un repaso, vimos los tipos de tuberías de evacuación, que son ramales internos, bajantes, colectores internos o externos, y se conectan mediante tanquillas. Si vamos a lo que es ventilación, ¿cuáles son las tuberías de ventilación? Tenemos ventilación individual, ventilación horizontal o baranda de ventilación y la ventilación principal que va paralela al bajante. Ahora vamos a ver los tipos de ventilación. En los tipos de ventilación tenemos la ventilación directa individual, ventilación directa en conjunto, ventilación húmeda y ventilación en conjunto. La ventilación directa individual. En esta ventilación, todas las piezas se ventilan directa e individualmente, ya sea en su punto de descarga, que son para piezas altas, piezas que están descargando en la pared, o sobre su tubería de evacuación, que son para las piezas que descargan en el piso. Vamos a ver este detalle que les coloqué allí. Tenemos un baño. Aquí están las piezas sanitarias como el lavamanos, el centro de piso, el excusado y la ducha. Tenemos las tuberías de evacuación, que son las líneas continuas, donde están los puntos de descarga de cada pieza. El lavamanos descarga en la pared, ya eso es automático. Ya ustedes saben que el lavamanos, su descarga está en la pared donde está conectado el lavamanos. Tenemos el centro de piso, se colocan en el ambiente sanitario para alguna descarga de agua, para la limpieza, en este caso del baño. El centro de piso descarga en el piso, el excusado descarga en el piso, se coloca aproximadamente su punto de descarga en el centro del excusado, y la ducha también sabemos que descarga en el piso. La única que descarga en la pared es el lavamanos. Ahora están todas las tuberías de evacuación, se conectan a 45 grados y van a ir hacia el bajante que está ubicado en el ducto. Ya viendo las tuberías de evacuación, vamos a ver ahora las de ventilación. El lavamanos, donde descarga, ventila. Él descarga allí y allí está ventilando. El centro de piso descarga aquí, pero ventila en la pared. El excusado descarga aquí, pero ventila también en la pared. La ducha descarga aquí y ventila en la pared. Entonces, cada pieza sanitaria está ventilando en la pared. Y recuerden, como dice aquí, ventilan sobre su tubería de evacuación. Es decir, viene la tubería de evacuación y en la pared se levanta la tubería de ventilación individual. Esa es ventilación directa individual, donde cada pieza tiene su tubería de ventilación. Fíjense que tenemos la baranda, que es esta tubería punteada, que está conectando cada uno de los puntos de ventilación y se conectan hasta llegar a la ventilación principal que va paralela al bajante. Tenemos este detalle del baño que se les había presentado anteriormente, ya lo habíamos estudiado. Rápidamente vemos los puntos
de descarga de las piezas, del excusado, de la ducha, del bidet, el centro de piso y el lavamanos. Tenemos ya cada una de las piezas, la única que descarga en la pared es el lavamanos. Ahora, ¿dónde está ventilando cada pieza? Comenzamos con el excusado. Fíjense que viene su tubería de evacuación y en la tubería de evacuación entonces en la pared se conecta su punto de ventilación o la tubería de ventilación individual. Igualmente la ducha tiene su tubería de evacuación y allí en la pared levanta su punto de ventilación. Tenemos el bidet, su tubería de evacuación y tenemos su punto de ventilación. Igualmente el centro de piso tiene su tubería de evacuación y en la pared levanta su punto de ventilación. Y el lavamanos, que es una pieza alta donde ella descarga, allí mismo ventila. Luego se conectan todas esas tuberías de ventilación mediante la baranda de ventilación, que es esta que les estoy presentando allí. Esta es la isometría del mismo ambiente sanitario. ¿Por qué se las coloco? Para que puedan ver las conexiones de las tuberías de evacuación y cómo suben las tuberías de ventilación y se conectan. Aquí están las ventilaciones individuales de cada pieza, son todas las que tenemos acá, y hay entonces la baranda que me está conectando cada uno de esos tubos verticales. Ahora fíjense que aquí no vemos ni un bajante ni la ventilación principal. ¿Por qué? Porque esto es una edificación de un solo nivel. Entonces, ¿dónde está la tubería que sube hasta salir fuera del techo de la edificación? En este caso, la baranda la conectamos con todos los tubos de ventilación y quien está subiendo o saliendo hacia el techo de la edificación es esta que está acá, que es la misma del lavamanos. Esa es la que sale del techo de la edificación. Vamos con la ventilación directa en conjunto. En esta ventilación se aprovecha para ventilar en un mismo punto dos piezas sanitarias con descarga semejante. Y bueno, nos indica tomar en cuenta el artículo 387 de la norma sanitaria. ¿Quiénes pueden tener descarga semejante? Un lavamanos con un centro de piso, un lavaplatos con un centro de piso también, puede ser una ducha, dos lavamanos, dos inodoros de piso de la ducha, pero el excusado ya tiene una descarga distinta. Por lo tanto, el excusado no podemos colocarlo a ventilar directa en conjunto con otra pieza sanitaria. Vamos a ver esta imagen. Es el mismo baño que demostré anteriormente, pero ¿cuál es el cambio? Hay algo que varía allí. Y es que anteriormente el centro de piso tenía su punto de ventilación individual y ahora no. Ahora está conectado para ventilar en conjunto con el lavamanos. Podemos apreciar acá, este es el centro de piso y se conecta en la misma ventilación del lavamanos. Este tiene una característica especial. Primero que el agua que viene a lo largo de esta tubería es el agua del centro de piso y se conecta con la vertical del lavamanos. Si les hago el detalle, sería algo así. Viene el agua del centro de piso, el agua del lavamanos se descarga aquí, aquí es donde se están conectando esas dos piezas sanitarias. En la misma vertical del lavamanos estaría subiendo la tubería de ventilación. Cuando se da este caso, es ventilación directa en conjunto. En una misma tubería de ventilación están ventilándose dos piezas sanitarias. Hay casos particulares como las piezas están en el mismo nivel. ¿Cuáles piezas serían esas? Puede ser en este caso dos lavamanos. Un lavamanos que está en un baño y el lavamanos que está en el otro baño, pero tienen una pared común. Entonces ahí utilizaríamos una sola tubería de ventilación para ambas piezas. Tenemos el otro caso que sería en alturas diferentes. Puede ser un sifón de piso, un centro de piso y un lavamanos. Y otro caso particular es que puede ser que dos piezas que descargan al piso, ubicadas en el mismo piso, en el mismo nivel y descargan a un punto común. Por ejemplo,
tenemos en el baño, puede estar entonces la ducha, el inodoro de piso de la ducha y el del centro de piso. Conectamos ambos en una tubería común y en la pared donde llega esa tubería levanta la ventilación para ambas piezas. Entonces esta se llama ventilación directa en conjunto. Acá les traigo un ejemplo de dos baños que están unidos por una pared común. Esto lo podemos ver mucho en las edificaciones. Vamos a estudiar los puntos de descarga y ventilación de las piezas sanitarias. Vamos a comenzar con las duchas. En las duchas, aquí está el punto de descarga de la ducha, su tubería de evacuación y aprovechan la tubería más próxima para ventilar esa ducha. Luego tenemos la otra conexión de la ducha del otro baño, se conecta a 45 grados y ventila en la pared más cercana, en su misma tubería de evacuación. Y se conecta a 45 grados con el ramal principal. Tenemos los excusados. Aquí está un primer excusado. Pasa su tubería de evacuación. Está el punto de ventilación en la pared. Luego descarga este otro excusado y en su tubería de evacuación se le coloca el punto de ventilación en la pared más próxima. Acá tengo alguna observación. Algunos casos, y lo he visto hasta en Facebook, en una página que publica muchas imágenes de instalaciones sanitarias, donde indica que el sanitario, vamos a hablar de este sanitario, puede descargar hacia acá y ventilar hacia atrás. Y fíjense que está errado. Recuerden que la ventilación se levanta en la tubería de evacuación. Si ese sanitario está evacuando para acá, ¿cómo va a ventilar para atrás? No se puede. Por eso se le coloca a este sanitario la ventilación en esta pared, porque allí va su tubería de evacuación. Entonces, en este caso, si verificamos las duchas, están ventilando individualmente cada ducha, los excusados están ventilando individualmente cada excusado. Vamos con los bidets. El bidet, este es el primer bidet, aquí está su punto de descarga en el piso y su punto de ventilación en la pared. El segundo bidet, su punto de descarga en el piso y su punto de ventilación en la pared cercana, levantándose en la misma tubería de evacuación. Todas se conectan a 45 grados. Fíjense cómo hacen el cruce acá y tiene sus ventilaciones individuales. Vamos a estudiar los lavamanos y los centros de piso. Tenemos dos lavamanos que están descargando en el mismo punto y ventilando también en ese mismo punto. Tenemos el centro de piso, su tubería de evacuación y está ventilando en este mismo punto de los lavamanos, y el otro centro de piso su punto de evacuación y ventila en la pared más próxima donde está su tubería de evacuación. Ahora, ¿cómo están ventilando las piezas? Se los quiero mostrar en lo que es la isometría. Ya habíamos hablado de las ventilaciones de las duchas. Aquí están las ventilaciones de los excusados, de los bidets. Este centro de piso, que era el que estaba al final, tiene su tubería de ventilación, y este centro de piso está ventilando en conjunto con los lavamanos y sube una sola tubería de ventilación. En este caso, como los lavamanos tienen una misma tubería de evacuación y ventilación, le estamos conectando el centro de piso para que lo haga directo en conjunto con estos dos lavamanos. E igualmente, como este detalle está en planta baja, no tiene diferentes niveles, las aguas negras se conectan hacia la cloaca y las barandas de ventilación que conecta cada uno de los tubos de ventilaciones individuales suben entonces en dos puntos. Dos tuberías principales de ventilación que salen a nivel de techo. La idea, en este caso que es planta baja, no vamos a recorrer todas las paredes de la casa
conectando con barandas. Sale mejor hacer una conexión de un ambiente sanitario y de allí suba un solo tubo de ventilación hacia el techo. Igualmente en la parte de la cocina, subir un solo tubo de ventilación. No tratar de unir todos los ambientes sanitarios con baranda para luego subir un solo tubo, porque sale mucho más costoso, pues estamos colocando mucha tubería y recorriendo muchas paredes de la edificación. Vamos con la ventilación húmeda. Este es un método de ventilación muy importante y muy usado. Consiste en aprovechar la tubería de desagüe de una pieza alta. Cuando hablamos de pieza alta, ¿hablamos de quién? Puede ser un lavamano, una batea o un lavaplato. Que yo voy a aprovechar su tubería de desagüe. Debe estar, por supuesto, suficientemente ventilada. Y esa tubería de desagüe de esa pieza alta va a actuar como tubería de ventilación de otra pieza sanitaria. Puede recibir descargas de otras piezas sanitarias, pero que no sean excusados. Y vamos a ver esto muy bien con imágenes. Este es un método experimental y económico. Es muy usado porque nos permite ahorrar mucha tubería. Les traigo como ejemplo el baño que hemos venido trabajando. Si verificamos el lavamanos, que es una pieza alta, tiene su punto de evacuación y ventilación en la pared. Ahora hay un centro de piso que tiene su tubería de evacuación, se conecta acá y no tiene punto de ventilación individual. ¿Qué pasaría allí? No quiere decir que se nos olvidó colocarlo, sino que esa pieza sanitaria está ventilando húmeda con el lavamanos. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo sé cuándo debo colocarlo? Recuerden que en la definición se dice que se va a utilizar la tubería de evacuación de una pieza alta que va a funcionar como tubería de ventilación de otras piezas. En este caso, la tubería de evacuación del lavamanos, fíjense que acá viene agua del lavamanos. Me va a servir de ventilación para el centro de piso. ¿Por qué se dice ventilación húmeda? Las tuberías de evacuación, recuerden que se lo dije anteriormente, trabajan por gravedad, no trabajan a presión, es decir, trabajan como canales. Vamos a suponer que esta es la tubería de evacuación del lavamanos. Ella no va completamente llena de las aguas negras, sino que va a cierto nivel. Estas serían o representarían las aguas negras del lavamanos, quedando un espacio libre, que es todo este espacio de la tubería. Por allí van a pasar los gases de las piezas sanitarias que voy a ventilar húmeda con esta tubería. Por eso se dice ventilación húmeda, porque en la tubería de evacuación de la pieza alta, que en este caso es el lavamanos, me funciona para ventilar otras piezas sanitarias. Entonces el centro de piso, que lo estoy conectando a la tubería de evacuación del lavamanos, se está ventilando húmedo con el lavamanos. El excusado, en este caso este es su punto de evacuación y su punto de ventilación, ahí yo lo estoy ventilando directo individual, esa pieza sanitaria. También lo puedo colocar a que ventile húmedo con el lavamanos y le quitaría este punto de ventilación y lo coloco húmedo con el lavamanos. Ahora, les coloco otro centro de piso simplemente para explicarles algo. No, en un baño no deben haber dos centros de piso, sino uno solo. Les coloco este otro centro de piso. Fíjense que yo digo, como lo estoy colocando, que va a ventilar húmedo con el lavamanos. Ahora puede ser así. Recuerden que en la definición de ventilación húmeda decía que esa tubería podía recibir descarga de otras piezas sanitarias, pero que no sea excusado. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando la tubería de descarga del lavamanos, que es esta, y está funcionando como tubería de ventilación húmeda para otras piezas, como el centro de piso, que si quiero ventilo húmedo el excusado y le elimino ese punto de ventilación,
Ya a partir de que descargue el excusado, vamos a decir que es en este punto en adelante, ya allí viene el agua del lavamano unida con la del centro de piso, que no hay problema, pero ya viene el agua del excusado. Ya cuando venga el agua del excusado, las piezas que se conecten después, no puedo decir que se van a ventilar húmedas, sino que debo de colocarle su ventilación individual. Entonces, ese centro de piso, yo no puedo decir que está ventilando húmedo con el lavamanos. Si voy a colocar ese centro de piso allí, por supuesto no colocaría este, ¿no? Porque es simplemente un ejemplo. Si lo coloco allí, debo de hacerle su ventilación individual. Si no, debo de eliminarlo y bueno, y colocar el otro centro de piso que sí puedo ventilarlo húmedo con el lavamanos. Ahora vamos a hablar de la ducha. La ducha, como ya en esta tubería de evacuación del lavamanos viene agua del excusado, no lo puedo ventilar húmedo con el lavamanos, sino que le debo de colocar su tubería individual de ventilación. Y las cuales entonces todas esas tuberías de ventilaciones que tengo en este baño, las conecto y llegan hacia la ventilación principal, y las tuberías de evacuación llegan hacia el bajante de aguas negras que están todos en el ducto. Tenemos una pregunta, que ya se la había respondido, pero se las hago de todos modos. ¿Puedo ventilar húmeda la ducha? Sabemos que no, porque ya viene el agua del excusado, así que debo de ventilarla de manera directa e individual. Acá les coloco el detalle de un baño. Vamos a estudiar las ventilaciones y descargas de cada pieza sanitaria. Comenzamos con el lavamanos, que es la pieza alta. El lavamanos ventila y descarga en la pared donde está conectado. Vamos con el centro de piso. El centro de piso lo conectamos a 45 grados con la tubería de evacuación del lavamanos, y como no hay punto de ventilación, sabemos que está ventilando húmedo con el lavamanos y no hay problema porque no hay agua de excusado. Luego tenemos la ducha, que se conecta también a 45 grados con la tubería de descarga o de evacuación del lavamanos, y lo ventilamos húmedo con el lavamanos. Luego tenemos el excusado, que se conecta también a 45 grados, y fíjense que tampoco tiene su tubería de ventilación porque está ventilando húmedo con el lavamanos, y todo sin problemas porque la última pieza conectada es el excusado. Esta pieza que aparece allí no hay, es un tapón de registro, allí no hay descarga de aguas negras, sino simplemente es para labores de mantenimiento en cuando hay algún problema en las tuberías de evacuación. Si vemos la isometría, fíjense el ahorro de tuberías que tenemos. Como solo hay una tubería de ventilación individual, que es la del lavamanos, entonces esa es la única tubería que va a subir a nivel de techo. En este caso, que es solo una planta, sube esa sola tubería de ventilación, y por eso es que se le llama que es un método muy económico. Vamos rápidamente con este otro baño. Tenemos que el lavamanos está ventilando y descargando en el mismo punto, y se dice que él ventila directo individual. Tiene su tubería de evacuación, que sería esta. Conectamos el bidet, fíjense que esto es muy importante, el punto de descarga del bidet y un centro de piso. Fíjense cómo ellos dos se conectan, y luego lo conectamos hacia y luego lo conectamos hacia la descarga del lavamanos. ¿Cómo están ventilando esas piezas? Ellas están ventilando húmedas con el lavamanos, sin problema, lo que es el bidet y el centro de piso. Luego viene el excusado. El excusado estaría ventilando también húmedo con el lavamanos, pero tenemos la ducha. Ya la ducha no podemos decir que la vamos a ventilar húmedo con el lavamanos porque se está conectando con el agua del excusado. Entonces a la ducha sí la ventilamos de manera directa e individual. Y como ya tenemos dos tubos de ventilación, y fíjense que aquí sí tenemos un bajante de aguas negras, quiere decir que son diferentes niveles, conectamos los dos tubos de ventilación que tenemos mediante la baranda, y llega entonces a la tubería principal de ventilación, que es la que sube o paralelo al bajante. Aquí tenemos
la isometría del baño, los dos tuberías individuales de ventilación, la baranda, la tubería principal de ventilación y el bajante de aguas negras. Recuerden que la tubería principal de ventilación al inicio y al final se va a unir con lo que es el bajante, y el que realmente sube de la edificación fuera del techo de la edificación es el bajante de aguas negras. Aquí les traigo una pregunta. ¿En cuál de los dos casos se está ventilando húmedo el centro de piso? Y el otro caso, ¿qué tipo de ventilación es? Vamos a verificar. Del lado izquierdo tenemos el lavamanos que está ventilando directo individual. Tenemos el centro de piso que está conectándose con la tubería de evacuación del lavamanos y no tiene punto de ventilación individual. Como se está conectando a la tubería de evacuación del lavamanos, quiere decir que está ventilándose húmeda con el lavamanos. Y la ducha, que no lo está preguntando, se está ventilando húmedo con el lavamanos también. Vamos al caso del lado derecho. Fíjense que en este caso el centro de piso se está conectando no a la tubería de evacuación del lavamanos, sino que se está conectando directamente a la vertical del lavamanos donde sube la ventilación. Recuerden que en este caso, como les había hecho el detalle, vamos a hacérselo por acá, viene el centro de piso, viene el agua del lavamanos en la vertical del lavamanos y allí sube la ventilación. Esto es como una vista de frente. En este caso, donde se conectan el agua al centro de piso con la vertical del lavamanos y allí mismo sube la ventilación, allí se dice que están ventilando ¿cómo? Directo en conjunto a las dos piezas. En cambio, en este caso del lado izquierdo, el centro de piso se está conectando en la tubería de evacuación del lavamanos y la tubería de evacuación del lavamanos es la que funciona como tubería de ventilación de esa pieza. Entonces del lado izquierdo, el centro de piso está ventilando húmedo con el lavamanos y del lado derecho el centro de piso está ventilando directo en conjunto con el lavamanos. Este método es económico. Vamos a decir que es sencillo, pero tiene sus restricciones, porque nosotros podemos decir, cuando tenemos un plano y hacemos el trazado, decimos esta pieza está ventilando húmeda con esta otra pieza. Puede ser en teoría o en palabras, pero realmente no está funcionando así. Entonces debemos tomar en cuenta las restricciones que tiene este método. La primera restricción que vamos a ver es que nos indica que se permitirá utilizar el conducto de desagüe de una o varias piezas altas conectadas al mismo desagüe vertical. Es decir, puedo tomar la tubería vertical donde se están conectando varias piezas altas, por ejemplo, dos lavamanos, y en ese tubo vertical yo puedo usarlo, el ramal horizontal, como tubería de ventilación húmeda para ventilar otras piezas. Pero la restricción realmente es que la suma de unidades de descarga sobre el conducto vertical no sea mayor de 4. ¿En dónde encontramos esos valores de unidades de descarga? En la norma sanitaria, en las tablas que vamos a ver más adelante. Otra restricción es que el diámetro de la tubería húmeda, en este caso la tubería de descarga de la pieza alta, debe ser 2 pulgadas como mínimo. Y ya nosotros vamos a trabajar como mínimo ese diámetro de tubería. El número total de unidades de descarga del grupo que se va a ventilar no sea mayor de 14. Es decir, si voy a ventilar húmedo todo un baño con la tubería de descarga del lavamanos, entonces el conjunto de las unidades de descarga de todas esas piezas no debe superar a 14 unidades. Y no debe haber más de un excusado en el grupo. Es decir, para una pieza alta no puedo ventilar húmedo 2 excusados, sino que un excusado por cada pieza alta que vaya a utilizar para ventilar húmedo. Una restricción también muy utilizada es la longitud de los conductos de desagüe de cada pieza hasta su conexión en la tubería de ventilación húmeda y no debe exceder estas distancias.
Un ejemplo, si el diámetro de conducto de desagüe de la pieza es de 2 pulgadas, la distancia máxima entre el sello de agua y el tubo de ventilación es de 1,50. Pero si es, por ejemplo, de 4 pulgadas, la distancia máxima es de 3 metros. Y vamos a verlo en una imagen. Tenemos esta imagen donde está el lavamanos como pieza alta, su tubería de evacuación, y aprovechamos de ventilar la ducha y el sifón de piso y el excusado húmedos con el lavamanos. ¿Cuáles son las distancias que debemos tomar en cuenta? La distancia entre el sello hidráulico de la pieza sanitaria y la tubería de ventilación húmeda, que en este caso es la tubería de descarga del lavamanos, no debe superar a 1,50 si son tuberías de 2 pulgadas. Pero si es tubería de 4 pulgadas, como el excusado, que se ve quizás mejor aquí en esta parte, la distancia entre el sello y la conexión con la tubería húmeda de ventilación no debe superar los 3 metros, porque para excusado las tuberías son de 4 pulgadas. Entonces siempre debemos verificar que se cumplan esas distancias máximas. Si la distancia es mayor a esa, entonces no podemos decir que estamos ventilando húmedo esa pieza. Y debemos entonces buscar otra manera de ventilarlas. Vamos con el último tipo de ventilación, que es ventilación en conjunto. ¿Cuándo utilizamos este tipo de ventilación? Cuando tenemos un número de piezas sanitarias iguales en cantidad y no mayor a 8, por decir 8 lavamanos, 8 sanitarios, ubicadas en alineamiento contiguo una al lado de otra y servidas por un único ramal horizontal de desagüe. Vamos a ver las imágenes. Por ejemplo, les voy a presentar 8 excusados, que es el número máximo que dice que para el cual se puede utilizar este tipo de ventilación. Están en alineamiento contiguo y están servidas por un único ramal de desagüe horizontal. Fíjense que es este. Sería el único ramal de desagüe que descarga hacia el bajante. Tenemos dos casos: de que se trate del último piso de la edificación y si se trata de un piso intermedio. En el caso de que sea el último piso de la edificación, podemos colocar una ventilación individual entre la última y la penúltima pieza y de allí llevar la baranda hasta conectarla con la ventilación principal paralelo al bajante. ¿Por qué no se colocan otras ventilaciones? Porque ya el bajante, como es en el último piso, no hay más piezas arriba que descarguen agua al bajante, entonces el bajante también nos sirve como tubería de ventilación. Ahora, si se trata de un piso intermedio, debemos de colocar igual la ventilación individual entre la última y la penúltima pieza, pero también debemos de colocar otra ventilación entre el bajante y la primera pieza. Luego conectarla con la baranda hasta la ventilación principal. Y de esta manera podemos aprovechar de ahorrar tuberías colocando menos ventilaciones individuales, pero asegurándonos de que las piezas realmente se están ventilando. Con esto terminaríamos todos los tipos de ventilación y lo que es la parte teórica de los sistemas de recolección de aguas servidas. Es muy importante cuando vayamos a diseñar un sistema conocer toda esta parte teórica, porque es la que nos va a ayudar para realizar el trazado y para analizar cuál es el procedimiento a ejecutar. Les recomiendo como bibliografía utilizar complementaria el libro de Gustavo Tatá y el del libro de aguas del arquitecto Luis López, que son bibliografías muy gráficas con respecto a este tema.